Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a hablar sobre listas. Una lista es una estructura de datos que almacena una colección ordenada de elementos. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo de dato, como números, cadenas de texto, objetos o incluso otras listas. Las listas son muy versátiles y ampliamente utilizadas en distintos lenguajes de la programación debido a su flexibilidad. Como se puede observar, existen cuatro características principales de una lista. La primera es que debe ser ordenada, pues los elementos se almacenan en un orden específico y se pueden acceder por su posición o índice. Mutable o en la mayoría de los lenguajes, pues el contenido de una lista puede modificarse añadiendo, eliminando o actualizando elementos. 3. Índices. Los elementos se acceden mediante un índice que generalmente comienza en cero. 4. Heterogénea o en algunos lenguajes se puede contener elementos de diferentes tipos de datos en la misma lista. Bueno, las operaciones más comunes que se puede hacer con listas es, por ejemplo, el acceso a los elementos por índice, agregar elementos, al final o en una posición específica, eliminar elementos, recorrer la lista, buscar elementos y ordenar la lista. ¿Por qué necesitamos listas en programación? Bueno, porque permiten organizar y manejar múltiples datos de manera eficiente. También nos facilitan el acceso y manipulación de elementos por índice y son versátiles para realizar tareas repetitivas. Además, son compatibles con algoritmos avanzados, optimizan el uso de memoria y también sirven como base para otras estructuras de datos. La indexación de listas es el proceso que permite acceder a los elementos de una lista según su posición, comenzando generalmente desde cero, lo que facilita el acceso rápido, la modificación y manipulación de datos, además de permitir el acceso inverso. Esto es clave para garantizar la precisión, la eficiencia y la flexibilidad y control en los algoritmos, y además también de ser compatible con otras estructuras de datos. El acceso al contenido de las listas permite interactuar con los elementos que contienen, ya sea para leerlos, modificarlos o eliminarlos. Puedes manipular elementos individuales como cambiarlos o usarlos en cálculos. También permite obtener información según la posición de los elementos o su contenido. Esta capacidad es clave para trabajar con datos dinámicos que están en constante cambio. Es fundamental en la programación para gestionar y procesar información de manera eficiente. Función len. En Python, la función len se utiliza simplemente para obtener la longitud de los elementos de un objeto, como cadenas de texto, lista de tuplas, diccionarios, conjuntos, etc. Permite determinar el tamaño de una lista, facilitando su recorrido. Es esencial porque facilita trabajos con datos dinámicos, permitiendo conocer el tamaño actual de la lista que cambia continuamente. Bueno, aquí tenemos una lista de comandos de Python porque creemos que son los más importantes y creemos también que son los más usados. Tenemos las sentencias elif, else y if. Como ya habíamos mencionado en tutoriales anteriores, estas funciones o estos comandos nos ayudan con la toma de decisiones. El bucle for nos ayuda para recorrer elementos. El bucle while ejecuta un bloque de códigos hasta que éste sea verdadero. El break detiene el bucle antes de que éste se cumpla. Continue salta las interacciones. Funciones con listas. Append agrega un elemento al final de la lista. A ver, los paréntesis nos ayudan a definir una lista. El insert inserta un elemento en una posición específica. El pov elimina un elemento por índice. Remove elimina la primera aparición de un valor. Es decir, si este se repite, elimina el primero. Idem, encuentra la posición de un elemento. Bueno, en base en los temas hablados anteriormente, vengo a responder a estas tres preguntas. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí que las listas son una estructura de datos fundamental en programación, caracterizadas por su capacidad para almacenar una colección ordenada de elementos. Las listas pueden ser versátiles, ya que permiten operaciones como agregar, eliminar, ordenar
y buscar elementos. Además, pues, de acceder a ellos por el índice, también entendí que son esenciales para manejar datos dinámicos y optimizar procesos en algoritmos. ¿Para qué aprendí? Para comprender cómo organizar, manipular y optimizar el manejo de datos en la programación, lo que es crucial para resolver problemas complejos y crear algoritmos eficientes, y también gestionar recursos computacionales de manera efectiva. Aplicaciones en ingeniería civil. Bueno, en este caso voy a hablar sobre tres aplicaciones en ingeniería civil. En la gestión de datos de proyectos, pues usar listas para almacenar y analizar información de costos, recursos, cronogramas en proyectos de construcción. Análisis de estructuras. Implementar listas para manejar matrices, datos numéricos en cálculos estructurales y en el modelado. Simulación de procesos. Emplear listas en algoritmos que simulen comportamientos dinámicos como el flujo de materiales y la propagación de esfuerzos en estructuras.